Bueno, y para este martes quedó fijada la reunión técnica entre los partidos y el gobierno para continuar con la discusión de la reforma previsional. El destino del 6% adicional es la principal disputa entre los sectores. Para conversar sobre este y otros temas, ya estamos con el senador de la UDI, Iván Moreira. ¿Cómo está, senador? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los auditores de televidentes de CNN. Senador, y aquí estamos sin censura como siempre. Puede preguntar lo que quiera. Senador, el martes usted va a esta reunión porque entiendo que son expertos para que se reúnan con los ministros para hablar de esta reforma previsional que al parecer tuvo sus acercamientos y también sus alejamientos, por cierto, la semana que terminó ya en esta materia. Bueno, la verdad es que ¿estamos bien ahí o no? Ahí sí, está. Ahora sí. La verdad es lo siguiente. Mira, nosotros los senadores no hemos sido invitados a esta reunión porque esto lo vamos a ver cuando llegue al Senado y en el momento oportuno. Nosotros no estamos en la posición de interactuar con la ministra, porque entendemos que para la ministra ceder es muy difícil. Usted comprenderá que ella tiene una convicción, ella es comunista, ella tiene una convicción sobre esta materia y es muy difícil transar o llegar a acuerdos, senador, como ella dice. Pero esto es una reforma que está propuesta por el gobierno, no de una ministra en particular, más allá de la colectividad a la que pertenezca Janet Jara. Pero usted entenderá que la convicción del Partido Comunista es muy distinta a la que tiene la oposición y muy distinta a la que pretende el gobierno y a lo que está dispuesto a ceder. Para los comunistas es muy difícil tener que asumir lo que nosotros hemos propuesto. Nosotros le hemos dicho claramente, ¿quieren un acuerdo? De acuerdo. Pero ese acuerdo se basa en 3 o 4 cosas tremendamente importantes. Heredabilidad de los fondos, propiedad de los fondos. El 6% tiene que ir íntegro al cotizante y libertad para elegir una institución que sea privada o pública para que le maneje los fondos y le entregue la pensión. El gobierno habla de que ya ha llegado a acuerdo en el sentido de que las cuentas nacionales, pero eso no basta. Entonces nosotros pensamos en el Senado que esto radique en algunos dirigentes políticos, radique con los diputados, y bueno, resolveremos donde tenemos la mayoría, pues. Ahora, la mayoría la tenemos en el Senado. Sí, ahora en este sentido lo que ha cedido el gobierno en cuanto a este 6%, ¿no? Que parece ser uno de los puntos más distantes entre los distintos sectores, lo hablábamos también ayer con la diputada Sandón, de tener el gobierno la propuesta de llevar este 4% al Seguro Social y un 2% de capitalización individual, dispuesto a ceder en ese sentido, lo que el 6% sabemos es la piedra en el zapato, ¿no? Para sacar la reforma previsional. Pero busquemos una fórmula que permita con impuestos generales poder pagar las pensiones, ese fondo de solidaridad, que sea el Estado el que le entregue ese aporte a estas personas que no tienen la capacidad de ahorrar. Ahora, mire, aquí no se ha celebrado 2 cosas. Michelle Bachelet fue de alguna manera la autora del Pilar Solidario y creo que el hecho que el presidente Piñera en su gobierno haya generado la pensión universal, me parece que son aportes importantes para avanzar en esto. Mire, este gobierno no tiene nada que mostrar y lo único que va a poder mostrar en el futuro va a ser, primero, si es que se aprobara la Constitución nueva, firmar la Constitución, la previsión, pero va a dejar una sombra para el futuro de esta generación política del Frente Amplio con el Partido Comunista, de que ellos no fueron capaces de gobernar bien y bueno,
la superioridad moral y la corrupción están siendo el sello de lo que ellos criticaron que no iban a hacer. Porque lo que hicieron hoy día el Frente Amplio y el gobierno fue precisamente robarle a los más pobres a través de instituciones que tienen relación con ellos. Cambiando de tema, senador, le quería consultar respecto al llamado que hizo el presidente Gabriel Boric desde España para un acuerdo transversal de todos los partidos políticos y nunca más después del golpe de Estado, cuando se conmemore en septiembre próximo. Mire, primero que todo quiero decirle que yo lamento mucho una gira que yo apoyé. Fui uno de los pocos de la oposición que valoró esta polémica que hubo en cuanto a que el presidente no debía viajar por la situación de corrupción y descoordinación que había aquí en Chile. Yo dije, el presidente tiene que ir. ¿Y por qué el presidente tenía que ir en este viaje? Porque era una oportunidad que no podía desaprovechar. Una gira internacional que le permitía a él interactuar con líderes políticos importantes que están viviendo en sus sociedades momentos muy difíciles como los que vivió Chile, como los que podríamos llegar a volver a vivir, y es lo que nosotros no queremos. Y en segundo lugar, importantísimo al presidente el roce internacional y el atraer y darle certeza a los empresarios para que vinieran a Chile. ¿Qué es lo que hizo él? En vez de actuar en una gira presidencial de Estado, como jefe de Estado, representando a Chile, él actuó como líder político de una coalición. ¿Y por qué lo digo? Porque se ha dedicado a promocionar a los 50 años del 11 de septiembre bajo la visión de ellos y con esta carta que pretende que se la firme. Creo que es inaceptable que un presidente de la República no entienda su rol de jefe de Estado, porque la verdad que lo que ha hecho allá ha sido prácticamente muy poco y yo no veo cuál va a ser el beneficio. Senador, lo que le iba a preguntar, ¿qué le parece el llamado? ¿Es inoportuno de dónde o cómo lo hizo? Y este llamado en hacerse parte de manera transversal, como le consultaba, de aquí a septiembre, cuando se esperan gestos también de todos los sectores, ¿usted estaría dispuesto o no? Mire, no, porque mire, el gobierno militar y el 11 de septiembre hay dos miradas. Una historia que le escribió la izquierda, con la mano izquierda. Y nuestra historia es una historia en donde nosotros decimos, y ya lo dijimos hace 20 años atrás, la UDI como partido que ha apoyado y que apoyó en el pasado el régimen militar. Mire, nosotros reconocimos... Con la violación de los derechos humanos incluido también, porque de eso se trata también en lo que se quiere conmemorar en estos 50 años. Así es, de eso se trata. Todos hemos reconocido. A ver, ¿por qué yo, que voy al grano? ¿Por qué yo apoyo el 11 de septiembre? Y no soy un negacionista, como dice la izquierda, una palabra nueva. Porque el 11 de septiembre de 1973, Pinochet y las Fuerzas Armadas salvaron a un país entero, a mi generación. A mi generación, senador, la salvó de tener un régimen comunista. Pero, aquí está el pero. Nosotros reconocimos que este gran gobierno que hubo, que era el jaguar de Latinoamérica, un ejemplo de su economía, tenía una sombra. Y esa sombra fueron las violaciones de los derechos humanos, que quizás nos demoramos mucho en reconocerlo, pero ya lo reconocimos. Sí. No necesitamos 50 años para volver a reconocerlo, porque el tema está que el nunca más ya ocurrió y no va a ocurrir nunca más. Pero porque con una nunca deuda más pendiente, Chile, senador, de no saber el destino de las personas que desaparecieron. Pues sí, ese es un punto, pero usted comprenderá que las personas que tenían esa información, la mayoría de esas personas se está muriendo, porque es una generación de 80, 90 años. Entonces se quedó al debe, ¿no? Es una verdad histórica con muchas generaciones también que no vieron a sus padres, a sus abuelos, y así van a seguir generaciones de casi 1000 personas desaparecidas.
Ya, ¿y qué es lo que y salvaron a 5 o 6 millones de chilenos a las Fuerzas Armadas en un momento? Usted no había nacido. Yo sí que combatí contra la izquierda. Entonces no Un podemos gobierno hablar, de es la que Unidad senador, vamos a Popular. empezar con esa Un discusión gobierno de de la que si Unidad no, Popular. no nací en esa época, Bueno, entonces no tengo que saber una verdad histórica. O sea, eso es, yo usted creo que... tiene derecho, usted tiene derecho a saberlo todo, pero yo tengo derecho a expresar, y no soy Por cierto, negacionista, ya. que el 11 de septiembre fue un pronunciamiento militar. ¿Y por qué? Pero que Porque los terminan con un chilenos gobierno pidieron democrático, senador. un gobierno No, ilegítimo, pero si fue, fue elegido pero déjame democráticamente. terminar, pues. Pero fue Pero elegido déjame terminar. democráticamente, senador. Es que déjame terminar, como yo te escucho a ti, pero déjame terminar la frase, porque si tú me cortas, Lo tú me escucho. estás negando el derecho a contestarte la pregunta que tú has hecho. Y lo que yo te digo, ese gobierno socialista que fue elegido democráticamente se deslegitimó porque destruyó la democracia, fue declarado inconstitucional por el Congreso Nacional, elegido democráticamente, destruyó a nuestro país. Y esa situación, ¿por qué yo digo fue una, diría yo, un pronunciamiento? Porque los chilenos obligaron a las Fuerzas Armadas a salir a la calle y defender el país. Ahora, quizás fue mucho tiempo, de acuerdo. Sí, efectivamente hay personas que, como usted dice, bueno, nunca van a saber de sus familiares. Hay un dolor, sí, todo en la vida tiene su precio, pero yo tengo que decirles lo que yo siento. Yo lo lamento por aquellos, quizás yo no los perdonaría nunca, pero yo fui salvado por esa generación. Entonces, el presidente de la República va no como jefe de Estado, sino que va como un líder político a promocionar allá, a pedirnos desde el extranjero que le firmemos una carta. Y por último, yo le diría que lo que es la guinda de la torta, la guinda de la torta, que le da una medalla a Garzón. Garzón, que fue alejado, fue condenado 11 años de dejar el poder judicial por corrupción. Pero no solamente eso, él fue parte y fue un promocionante de la salida al mar de Bolivia, fue parte de esta demanda, incitó a los bolivianos porque decía que era una declaración justa. El presidente le da una medalla, inaceptable. Gracias, senador Iván Moreira, por hablar con CNN. Gracias a ustedes. Hasta pronto.